Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos hoy en una emisión más de su espacio. Hoy es miércoles 8 de agosto del año 2018, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, amigos cibernautas. Bueno, hace un momentito, digamos hace unos minutos, Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia de presidente electo de parte de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Andrés Manuel López Obrador ha dicho en su primer discurso que el país espera que con esto se termine el autoritarismo de un presidente y que el 1 de julio la gente votó para que esto se termine y que la gente además aspira a vivir en un clima de paz, de seguridad. El presidente de la República habló de crear las condiciones que permitan a todo el país vivir en las mismas condiciones y terminar con las desigualdades. Andrés Manuel López Obrador dijo que siempre se ha conducido apegado a principios, guiado por principios, que no cederá y no se dejará seducir por las tentaciones, no perderá autenticidad durante su gobierno, que está dispuesto a escuchar el mandato de los que realmente mandan en este país, que son sus habitantes, los mexicanos, que seguirá fiel a los intereses del pueblo de México, que le ha refrendado su confianza, que asume el nuevo reto de la cuarta transformación del país y que en este México se debe de vivir plenamente con la soberanía, la voluntad soberana de México que radica precisamente en sus habitantes. Voy a cumplir, dijo Andrés Manuel López Obrador, al recibir la constancia que lo ratifica como el futuro presidente de México, y que en este caso es la constancia de presidente electo. Hace unos momentos, al recibirla, hizo pues varios compromisos. Habló sobre todo de erradicar la violencia atendiendo las causas que lo provocaron. Actualmente dice que esta violencia, de la erradicación de ella, está centrada en las fuerzas del orden federal. El presidente electo ha dicho
amigos cibernautas, que no intervendrá en la vida, en el trabajo de los órganos independientes del Ejecutivo Federal. Ahí, en este su primer discurso como presidente electo, dijo que no tendrá ni mandará palomas mensajeras, ni tendrá además halcones amenazantes. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos al recibir su constancia como presidente electo de nuestro país, que empezará a correr a partir del 1 de diciembre. Habemos pues presidente electo de nuestro país en la persona de Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas. Así, hace un momento lo manifestó Andrés Manuel López Obrador. Hemos hablado de varios temas importantes que Andrés Manuel López Obrador mantiene en la agenda, amigos cibernautas. Varias son cuestionables, cuestionadas, desde luego. En este tema tan importante que ha tocado hace un momento al recibir su constancia de presidente electo, habló de la erradicación de la violencia. También este tema lo tocó durante su etapa de campaña. Habló, y usted lo recordará, de la amnistía que pretende llevar a cabo. Cuestión que para muchos les queda más dudas que respuestas. Porque en este tema de la amnistía, tal y como se lee lo que significa, hablamos pues de aquellos delitos generalmente políticos, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador ha hablado de amnistía precisamente en el tema tan importante, debatible, que tiene que ver con aquellos o aquellas personas dedicadas precisamente a la siembra y cosecha de la marihuana. Desde ahí pretende Andrés Manuel López Obrador empezar a construir lo que para él será su lucha para lograr la pacificación de este país que reclama a gritos justicia. Él ha dicho que olvido no, perdón sí, pero otros gritan ni perdón ni olvido. Ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el gobernador Javier Corral, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado, que nada más para decirle así de bote pronto, hasta el fin de semana se contabilizaron, de fin de semana nada más, aproximadamente 30 muertos. Es un clima de violencia terrible lo que está sucediendo en nuestro país, amigos cibernautas. Grave la situación, pero Andrés Manuel López Obrador tiene confianza en que la amnistía de la que él habla, de tratar de lograr la pacificación al conjuntar varios temas importantes que giran en torno a esto, logrará encontrar la llave mágica que regrese al país al sendero de la paz y de la tranquilidad. Así, con pura saliva, con puro discurso, se pretende encontrar el camino de la pacificación. Ayer
Andrés Manuel López Obrador inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero de los foros por la pacificación, con los que se busca escuchar a los diferentes sectores de la población para identificar propuestas que respondan a las prioridades en materia de seguridad. Estuvo acompañado de Alfonso Durazo, el que será el futuro secretario de Seguridad Pública y que usted lo debe de saber ya, se pretende desincorporar a la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Hoy, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las fuerzas de seguridad están concentradas en el titular o en la oficina de gobernación, la encargada de la política interior y desde luego ya de la seguridad de nuestro país. Yo le hago el siguiente comentario. En la etapa de Felipe Calderón, en la etapa de Vicente Fox, se descentralizó precisamente desde ahí la Secretaría de Seguridad Pública, que tenía bajo sus órdenes el titular en su momento de Gobernación. Me acuerdo que Genaro García Luna fue el titular, lo recuerdo perfectamente, con Calderón. Estuvo también, si no mal recuerdo, Alejandro Gers Manero, que era en la etapa de Fox. Llegó el actual presidente Enrique Peña Nieto y dijo que la Secretaría de Gobernación ya no tendría el poder de el control de la Secretaría de Seguridad Pública y la sacó de ahí para crear, más bien dicho, cuando la Secretaría de Seguridad Pública salió de la oficina de gobernación en la etapa de Vicente Fox y de Felipe Calderón, Peña Nieto llegó y nuevamente la incorporó a la Secretaría de Gobernación. Así están las cosas. Enrique Peña Nieto trató con esto de implementar una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, totalmente desatada desde la época en que malamente, sin una verdadera estrategia, Felipe Calderón soltó los demonios. El país se ha llenado de miles y miles de muertos hasta el día de hoy. Son cifras incontables de muertos y de desaparecidos. Ahora, Andrés Manuel López Obrador propone nuevamente desincorporar la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, y Alfonso Durazo es el propuesto para ocupar esta secretaría y darle una nueva estrategia que no vemos por ningún lado, ninguna propuesta realmente que tenga la estrategia que nos permita vislumbrar que la nueva lucha en contra del crimen organizado tendrá los resultados efectivos que todo el pueblo de México reclama, porque la amnistía logrará realmente pacificar al país. ¿Usted se lo ha preguntado? Yo se lo pregunto. ¿Cree usted que eso será suficiente? Yo no lo creo así. Yo lo veo como una simulación, una falacia. El combate a la corrupción y a la impunidad, bueno,
le puede dar un giro al gobierno tratando de simular algo de lo que nuestro país también está podrido. La corrupción y la impunidad puede ser que le den cierta credibilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero estos dos temas, de la corrupción, la impunidad y el combate a la inseguridad, ¿cuál de ellos podrá legitimar su presencia? No electoralmente o legalmente hablando, en términos de una votación que ya sabemos que le da toda la facultad de ser el nuevo presidente. No, me refiero qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador cuando llegue a la presidencia de la República y tenga que mandar el mensaje. ¿A quién se lo va a mandar? ¿Qué capos de la droga pueden sentir el peso de un presidente, de un nuevo presidente de la República, cuando el crimen organizado está diversificado por todo el país y más allá de nuestras fronteras? ¿A quién le va a mandar el mensaje del combate a la corrupción y a la impunidad cuando ha dicho que será respetuoso de los órganos sindicales? ¿Cree usted que Carlos Romero de Champ tenga en peligro su cabeza en este momento cuando Rocío Nale, la senadora electa y virtual secretaria de Energía, ha dicho que serán respetuosos de la vida sindical de los organismos, de los sindicatos, de estas organizaciones sindicales? ¿Cree usted, cuando hay este mensaje, que los ha puesto a temblar? ¿Cree usted que está temblando el crimen organizado cuando esta locura de la amnistía pretende terminar con la delincuencia organizada? Yo no lo creo, amigos cibernautas, lo digo con mucho respeto. Cada quien tendrá su propia visión de lo que nuestro país necesita, pero si se le da amnistía a los plantadores de marihuana, ¿esto terminará con la delincuencia organizada? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Esto logrará la pacificación del país? ¿O estamos hablando de los sueños guajiros de un presidente que cree que con su sola presencia mesiánica terminará con los males y con el derramamiento de sangre de esta nación cansada de los malos políticos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, y sobre todo cuando vemos, por ejemplo, a gente que, al menos en el tema de la corrupción, está embarrada hasta el cuello. Le hablo, por ejemplo, del señor de las ligas, René Bejarano, aquel que recibió de Carlos Ahumada, usted lo recordará, varios miles de millones de pesos que seguramente fueron a dar a las bolsas de Andrés Manuel López Obrador. No me diga que es tan ingenuo usted como para pensar que ese dinero no pasó por las manos de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, déjeme decirle que René Bejarano manejará en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este corrupto manejará los programas sociales del gobierno federal, implementará políticas públicas de desarrollo social. ¿Qué me dice usted de la inclusión de Manuel Bartlett, aquel que operó la caída del sistema electoral para que Cuauhtémoc Cárdenas no llegara al poder? ¿O qué me dice usted de este señor que fue secretario de Gobernación y está propuesto para ser el director de la Comisión Federal de Electricidad, cuando fue señalado de ser o de estar detrás del crimen de Manuel Buendía, el periodista aquel de red privada
que fue asesinado, ejecutado, cuando el director de la extinta Dirección Federal de Seguridad era José Zorrilla Pérez. ¿Qué me dice usted de eso? Y son personajes que están en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué me dice usted de Napoleón Gómez Urrutia, que pronto hará su arribo triunfal a nuestro país para instalarse en la Cámara de Senadores? Yo quisiera que usted analizara un poco, pero el tema tan más importante y que para mí trascendente es el que hoy realmente necesita nuestro país y que giran en torno a la corrupción, a la impunidad y al combate a la inseguridad. Amnistía, pacificación. ¿Cómo lograrlo cuando vemos que hasta este momento solamente le han dado vueltas al tema sin realmente sacar o plantear la estrategia que se va a seguir? Bueno, yo le repito, Alfonso Durazo será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Ayer Andrés Manuel López Obrador inauguró en Ciudad Juárez el primero de los foros por la pacificación. El presidente electo, ahora sí podemos decir presidente electo, llamó a debatir en un ambiente de pluralidad, de libertad, sin censura, para que llevemos adelante el programa que nos permita, dice, pacificar al país. López Obrador señaló que se llegó a los extremos de inseguridad y violencia que se vive en el país porque se abandonó la actividad productiva, se abandonaron a los jóvenes. Puede ser, ya veremos. Anunció el plan para la pacificación y la reconciliación nacional, que estará lista en noviembre, antes de que tome posesión como presidente de la República. Ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo en Ciudad Juárez, una ciudad, un estado que alberga uno de los primeros lugares en delincuencia organizada, homicidios dolosos. Grave la situación que habrá de enfrentar Andrés Manuel López Obrador, y creo que más allá de los principios, los valores morales que tenga, pueden servir para su persona, pero no en el país que hoy vivimos. Un país que requiere otro tipo de acciones y no discursos que simple y sencillamente no lograrán absolutamente nada. Además, déjeme decirle que en este plan que pretende llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, no se deja asesorar por nadie. Está comprobado por gente cercana a él que este señor es un autoritario, toma decisiones unilaterales, no escucha a nadie. Ojalá y no estemos equivocados, pero al paso que vamos, lo que viene puede resultar más de lo mismo o peor de lo mismo, amigos cibernautas. No quiero ser pesimista, de verdad, esperemos que nos vaya bien, pero no vemos nada concreto. La corrupción y la impunidad, la inseguridad, son temas que deberían en este momento, pues ya, si está muy encarrerado en dar a conocer nombramientos y otro tipo de cuestiones, pues dar a conocer qué es lo que va a hacer. Porque incluso el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha quedado totalmente rebasado. Al solicitarle hace poco, pues que esto de lo de si no mal recuerdo, que tiene que ver con lo del fiscal anticorrupción, de solicitarle que sea durante su gobierno cuando se nombre un fiscal anticorrupción, pues nos hace pensar que pues le solicita incluso que envíe alguna iniciativa que tiene que ver con la seguridad también, que le envíe alguna iniciativa para que
NP Noticias. Nos hace pensar que Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente ya ejerce como presidente de la República y pues fue la gota que derramó ya el vaso cuando vemos a un presidente en funciones totalmente rebasado, alejado, un presidente que simple y sencillamente se sigue empequeñeciendo, un presidente que no dio el ancho ni el largo en este país de todas las calamidades, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos, no se vayan.